Hola, buenas noches, ¿cómo están? Lo voy a preparar aquí. Bueno, gracias. Toda esa introducción lo olvidemos, ¿sí? Soy Karen, sí, amo la palabra, amo las Sagradas Escrituras. Nunca en mi vida me imaginé, cuando sea grande quiero ser biblista o quiero ser exégeta. Claro que no, así no fue. Pero conocer la palabra de Dios ha sido lo que ha transformado mi vida de blanco, no, al revés, de negro a blanco. Y desde mi conversión, yo me convertí leyendo Ratzinger, yo soy una lectora empedernida, me convertí leyendo Ratzinger, el catecismo, tuve mucha gente alrededor que me fue como convenciendo de verdad de la riqueza que hay dentro de la Iglesia Católica, y salí a la Iglesia Católica y me di cuenta que hay una extrema carencia de las Sagradas Escrituras. Para mí es inconcebible cómo es posible que podamos entender el Nuevo Testamento si no conocemos de dónde viene. Y dije, no. A partir de ese momento dije, pues no. Si a mí Dios me dio un don, ¿sí?, de conocer las Sagradas Escrituras, es necesario para mí transmitirlo, porque eso de verdad es lo que yo llamo la tragedia de la esclavitud. Vamos a escuchar la palabra tragedia hoy muchas veces. Y para mí una de las tragedias más grandes es desconocer la Escritura. Es una carencia fuerte que, por eso que ustedes estén aquí, para mí alimenta mi corazón. Porque necesitamos conocer la Escritura para conocer nuestra fe. Si verdaderamente conociéramos la Escritura y la palabra de Dios, seríamos unos católicos, pero con fuego, así, bomba, poder. Porque eso es lo que nos da el poder, conocer la palabra de Dios. Yo escribí el número aquí, 28, el número. En verdad yo no conocía mucho de este ministerio o de este, ¿cómo le dices tú? Apostolado. De este apostolado. Pero ahorita leí, no me recuerdo el nombre, de un hombre que dice, a mí no me importa caminar 30 kilómetros al día para ir a evangelizar. Hace mucho tiempo leí un libro que se llama Radical. Yo leo de todo. Y Radical es un libro de un hombre que se llama David Platt, y él es un pastor bautista. Ese libro, de verdad, se llama Radical. Ese libro me retó a mí de una manera que todavía no lo puedo entender. Él dice, él es pastor en Estados Unidos y él es el presidente de, como el apostolado de misioneros alrededor del mundo. Saben que los gringos son geniales para misiones, ¿no? Y entonces él dice, yo todos los días tengo un reto importantísimo. Estoy en mi congregación donde hay cientos y miles de personas que todos vienen los domingos en sus ultranaves de carros. Tengo las mejores pantallas aquí, ¿sí? Y eso me reta cuando leo el Evangelio. Porque cuando alguien se acercaba a Jesús y le decía, quiero seguirte, lo primero que Jesús decía era, ¡pum! No. Primero, vende todo lo que tienes y luego vienes conmigo. El Hijo del Hombre no tiene dónde dormir, tú quieres seguirme. No entierres a tus padres, ¿sí? No era como, sí, bienvenida, que está increíble. No. Siempre es, no. Es difícil seguir a Cristo. ¿Vale la pena? Claro, pero así empezaba él. Y él dice, luego me voy de misión a China, en donde tengo que irme kilómetros y kilómetros en bicicleta para pasar un fin de semana en una covacha. Y está la gente tan expectante de que yo llegue para que les comparta la palabra, que luego pasamos días enteros analizando la Biblia, así, y yo voy a ir, me dicen, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Es como para ellos un momento de llenarse, de entender lo que Dios quiere decir. Estas personas se han convertido sin conocer la palabra. Y yo digo, nosotros tenemos eso en nuestras manos todos los días y no lo leemos, no lo meditamos, no, como yo digo, en el kashrut, en el judaísmo, hay reglas de alimentación. Y la vaca se come porque es permitido comer porque es rumiante. ¿Ustedes saben qué es rumiante? Claro que sí, que la vaca mastica, traga, vuelve a masticar, traga y así. Entonces, en el estudio de la Biblia nos tenemos que volver vacas. Mascar la Biblia, ¿sí? Mascar la Biblia, digerirla, volver a regurgitarla, suena horroroso, pero eso es lo que hay que hacer. Meditar la palabra tan meticulosamente que de verdad hable a nuestro corazón. Uno de mis versículos favoritos en el mundo es este.
Ezequiel 3:3. ¿Alguien ha leído este versículo? Dios le dice a Ezequiel, me dijo entonces, hijo de hombre, alimenta tu vientre con el rollo que te doy y llena con él tus entrañas. Dios agarró la Torá, se la dio a Ezequiel y le dijo, cómete esto, cómetelo, para que esté en tu estómago y ahí digiérelo. Y Ezequiel contesta, lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Eso es la palabra de Dios para nosotros, eso debe de ser, eso es exquisita la palabra de Dios. Y hay demasiada riqueza. Entonces, con ese pensamiento en mente, vamos hoy a tener un curso de Biblia Express. Aquí en 2 horas vamos a tener que hacernos exégetas, biblistas, ¿sí? Vamos a ir adelante, atrás en la Biblia. ¿Quiénes trajeron Biblia? Por ejemplo, siempre hago esa pregunta en los cursos de Biblia y siempre es así. A los cursos de Biblia la gente viene sin Biblia. No es para regañar ni nada, pero es como para entender nuestra situación, en dónde estamos, ¿sí? Queremos como que las cosas se nos den fáciles, ¿o no? Como, bueno, a ver, voy a escuchar. Está muy bien que estemos escuchando, pero este debería ser nuestro martillo diario, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la bendición de Ezequiel. Yo aquí les apunté 4 palabras en hebreo. Golá, Torah, mitzvah, geulá. ¿Cuál es el título de la charla de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser esclavo si yo te quiero como hijo? Y hoy vamos a tratar de entender a lo largo de la historia del pueblo de Israel por qué nosotros somos esclavos. El pueblo de Israel es Karen, el pueblo de Israel es Tere, ¿sí? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de alrededor de 3,000 años dejar plasmado aquí? 3,000 años. Se tardó la construcción del canon de la Iglesia Católica, ¿sí? Salud. Porque Dios dijo, quiero dejarles esta historia. ¿Y por qué el pueblo de Israel, que Dios lo llama de dura cerviz? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué quiere decir de dura cerviz? A ver. Stiff neck quiere decir dura cerviz, que esto está tieso. Entonces son como caballos que no pueden mover aquí así, sino que van viendo recto, nada más. Es gente necia, testaruda. ¿Por qué el pueblo de Israel, nosotros leemos la historia y tantas veces vuelve a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿sí? ¿Por qué Dios escogió un pueblo que no necesariamente era el mejor pueblo, ni el más informado, ni el más obediente? Claro que no, todo lo contrario. El pueblo de Israel es rebelde, es desobediente, es necio, ¿sí? ¿Por qué Dios escogió un pueblo como ese? Para mostrar la historia de redención, ¿sí? Y llevarlo a la libertad. ¿Por qué creen? ¿Perdón? Sí, claro, eran monoteístas. Dios escoge el pueblo de Israel de la forma en la que es para que yo pueda identificarme con él. Si fuera un pueblo perfecto, si fuera un pueblo obediente, si fuera un pueblo santo, yo, Karen, no podría identificarme con eso. Jamás. Soy necia, soy un relajo, soy un desastre, ¿sí? Tengo conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero hasta ahí. O sea, de verdad. Entonces si yo dijera esto, no, yo no puedo identificarme con eso. Pero Dios fue tan cuidadoso de escoger un pueblo como modelo para que yo pueda identificarme con él y luego aprender de él. Y hoy vamos a aprender del pueblo de Israel. Toda la Biblia es un loop, es un ciclo de estas 4 palabras. A ver, ¿qué es Golá? Golá es una situación de no redención. ¿Se entiende que es una situación de no redención? Quiero que hagamos una cosa antes de empezar con estas 4 descripciones. Quiero que cerremos nuestros ojos un minuto y pensemos en 4 situaciones o eventos de nuestra vida en los que nos hayan hecho o nos hayan cambiado el destino o el curso de nuestra vida, ¿sí? 4 situaciones fundamentales que para bien o para mal nos hayan llevado a donde estamos hoy y nos hayan transformado en quienes somos hoy, ¿sí? Si quieren apúntenlo porque luego lo vamos a ir descubriendo, si no pues manténganlo presente, pero pensemos en 4 situaciones de nuestra vida en las que ha cambiado. Voy a dar un minutito.
¿Lo tienen en la mente? ¿Sí? Ok. Vamos a tratar de ponerlas en cada uno de estos. Una situación de no redención puede ser una situación en la que vivimos en esclavitud, en tristeza, en depresión, en pecado. Esa es una situación que es básicamente la situación de nuestra vida. ¿Sí? Eso es nuestra vida, un golá, una situación de no redención, un hundimiento en el pecado, una depresión fuerte, lo que fuera, ¿sí? Algo que nos lleva a pecar y pecar y pecar y nos va cada vez alejando de Dios. Esa es una situación sin redención. Luego viene Torah. ¿Torah qué quiere decir? Torah han escuchado. La ley, ¿sí? En verdad, Torah es instrucción. Una instrucción de redención. Todo esto es para luego entender, ¿sí? Para poner en contexto lo que vamos a aprender. Luego viene un mitzvah. ¿Alguien ha escuchado qué es un mitzvah? Un mitzvot. Hay 613 mitzvot. No. La mitzvah, una mitzvah es un commandment, un orden, un mandamiento, sí. Es una acción redentora. Es un mitzvah, es como el commandment del pacto. ¿Sí? Entonces es una acción redentora, pero algo importantísimo, y aquí me quiero detener, que el mitzvah tiene dos cosas importantísimas. Primero, emuná y tikkun. Esto parece, yo sé, no es clase de lenguaje, pero es importante entenderlo, aunque sea el nombre. Emuná es fe y tikkun es una acción. Entonces, la mitzvah parte de la fe, pero implica una acción. Una acción redentora tiene que llevar nuestro esfuerzo, ¿sí? ¿Quién dice la fe sin obras es muerta? Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente esto. Si yo estoy en una situación de no redención, Dios me da una instrucción de redención, pero yo no actúo, no me voy a ir a ningún lado. Yo me voy a quedar en golá, ¿sí? La mitzvah requiere nuestra acción. Y luego viene geulá. Que la geulá es la redención. ¿Sí? ¿Estamos clarísimos hasta ahí? Esto solo nos va a servir de contexto para empezar. ¿Alguna duda de esto? Y luego, claro, como en el libro de los jueces, volvemos a una situación sin redención, ¿sí o no? Sí, dime. Tikkun. Tikkun. Emuná es fe, tikkun es una acción que viene de la fe. Cuando vamos entendiendo estas cosas, entendemos, ahora entiendo perfecto lo que quiere decir Santiago, ¿sí? O de dónde venía él diciendo esto, ¿sí? Una mitzvah requiere emuná y tikkun, fe que te mueve a actuar. Si solo tengo fe y me quedo quieta, es muerto, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo la historia del pueblo de Israel, vamos a tomar 4 elementos, por eso les pedí que fueran 4 elementos que han marcado la historia del pueblo de Israel y por consiguiente nuestra vida, ¿sí? Acciones que hemos tomado para caer en el punto en el que estamos hoy. La Biblia, no sé si ustedes son de esas personas, por favor no se sientan aludidas, pero hay gente que me dice, es que a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento porque Dios es muy enojado, es un Dios castigador. ¡Oh! Yo digo, de verdad es que no han leído, ¿sí? No han leído el Antiguo Testamento. Para mí el Antiguo Testamento es un manjar, un deleite. Es la razón por la que yo me enamoré de Dios. Leemos en Oseas que Dios dice, quiero matar a mi pueblo, pero no puedo. Él se enoja, claro. Él dice, castigo hasta la 4ª generación, pero mi misericordia dura hasta la 1000. Ese es un Dios seductor, es un Dios que quiere ser nuestro Padre. Y hoy, espero que en este corto tiempo logremos descubrir eso. Esa es la tragedia de la esclavitud, que no actuamos, que no escuchamos. Y por eso es que estamos en donde estamos. ¿Sí? Vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí mi pareja Estrella, por favor. Me van a ayudar a leer entonces. Vamos a empezar, obviamente, desde la creación. Ese es el primer elemento. Es nuestro nacimiento. La creación es el nacimiento, el día en que yo nací, 18 de febrero de 1989. Ahí empezó, ¿sí?
La Biblia nos tiene que retar. Leer la Biblia no es solo, ay, qué lindo, Dios está dando en mi corazón, este versículo me encanta, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? No, la Biblia me tiene que retar. Si la Biblia no me reta a cambiar, no la estoy leyendo bien o estoy siendo selectiva en mi lectura, ¿sí? Entonces, si algo te reta o si algo te choca o si algo no te gusta, muy bien. Quiere decir que te está impulsando a un cambio. ¿Listo? Vamos a Génesis 1, del 1 al 2. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ah, bueno, también tienen sus celulares. Es que yo todavía soy de al libro. Génesis 1, del 1 al 2. Todo este versículo es un... No nos vamos a meter a ahondar en esto. Lo que vamos a entender ahorita es que la creación completa, ¿sí?, es un escenario redentor. Antes de que Dios se revele al hombre, si nosotros seguimos la historia de Israel, ¿cuándo es la primera vez que Dios se revela al hombre? Ya vamos a ver. Después espero que me los voy a hacer examen y que me logren responder estas preguntas, ¿sí? Antes de que Dios se revele al hombre, aquí no existe el hombre, no existe. Sin embargo, el escenario redentor ya está creado. El catecismo de nuestra iglesia nos dice que nosotros podemos conocer imperfectamente, no a su plenitud, pero podemos conocer a Dios en la naturaleza. ¿Por qué? Lo primero que Él hizo fue el mundo, un escenario redentor. El lugar en el que Él iba a poner al hombre para redimirlo. ¿Qué quiere decir redimirlo? Nosotros lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos, pero ¿qué quiere decir redimirlo? Vamos dejando esas preguntas al aire y al final espero que puedan contestar todas estas, ¿sí? Entonces, la creación de un escenario redentor, el nacimiento de cada ser humano, oigan esto, es el anhelo de redención de Dios. Que una persona nazca en el mundo, no nos vamos a ir ahorita de provida, no. Que una persona nazca, esa persona representa un anhelo de Dios, de alguien que quiere que se redima. Alguien que quiere que habite con él. Eso es un ser humano. Yo, ¿sí? Karen, soy un anhelo de redención de Dios. Dios me crea, me forma y me pone en el mundo como escenario, en el escenario creador para redimirme, para que yo diga, sí, Señor, yo quiero que me redimas y pueda vivir contigo. Claro, me da el libre albedrío y yo puedo escoger. Entonces, eso es la creación de un escenario redentor. Viene Adán y Eva, no nos vamos a meter ahí, y luego aquí viene la primera tragedia y nos vamos a ir a Génesis 3. Vamos a leer, esto lo voy a leer yo, del 6 al 10. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido que también comió. Entonces se le abrieron los ojos. Y quiero detenerme ahí un momento. En Mateo, Jesús dice que para entrar al reino de los cielos nosotros debemos ser como niños. ¿Qué quiere decir esto? Inocentes, porque el Señor aquí dice, o la palabra nos dice, que se les abrieron los ojos. Y dice, seguimos leyendo, y pudieron ver que estaban desnudos. Ellos entendieron en ese momento como que su mente se maleó, digamos así. Pudieron conocer lo que era malo y lo que no era, lo que era malo y lo que era bueno. Dios quería que nosotros viviéramos en el paraíso como niños inocentes. Y ahorita vamos a entender lo que quiere decir Jesús cuando dice, tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Quiere decir, tenemos que purificarnos. Desde aquí, no hemos leído a Adán, y el Señor ya nos está diciendo, yo quiero ser tu padre. Y vamos a leer 3 versículos que nos van como a ejemplificar. Vamos a leer Deuteronomio 32. Vamos a leer desde el 10. Luego vamos a leer Oseas 11.
del 1 al 4. Vámonos a Deuteronomio. Sí. Deuteronomio 32, vamos a leer desde el 10. Y quiero que después me digan si este Dios castigador es el que está hablando aquí, en el Antiguo Testamento. Él les sale al encuentro en tierra yerma, en el desierto, en el aullido de la soledad. Lo rodea, lo llena de cuidados, lo guarda como a la niña de sus ojos, como águila que incita a volar a su nidada. En este momento Dios está hablando al pueblo de Israel. ¿Y qué les dice? Cuando ustedes estaban solos en el desierto, yo los buscaba, escuchaba sus aullidos y era como un águila que incita a sus polluelos a nadar. Me imagino al Señor con el pueblo de Israel bebé, o Tere, vamos a poner a Tere va a ser el ejemplo de hoy. Tere, como bebita empezando a caminar y Dios diciéndole, ven, ¿sí? Ven, eso es ser como niños. Que vamos a seguir a Dios indiscutiblemente, pase lo que pase. Un niño busca a su mamá sí o sí, ¿sí? Y ahí lo podemos entender. Y eso es el Señor parado como Padre poderoso, el creador del mundo, el Elohim, que se para delante de nosotros como bebitos y nos dice, ven, camina, adelante, como águila que incita a sus polluelos a volar. Y luego, se me fue la parte. Luego dice, y revolotea sobre sus polluelos, así él extiende sus alas, lo recoge y lo lleva sobre sus plumas. Solo el Señor lo guía, ningún Dios extraño está con él. Lo hace cabalgar sobre las colinas de la tierra y lo nutre que en los frutos del campo. Le da a gustar la miel de la peña y el aceite de la dura roca. Esto era la intención original de Dios para nosotros. Y vamos a ver que no fue la desobediencia de Adán y Eva lo que nos llevó al lugar en el que estamos hoy. Fue otra cosa diferente, algo mucho peor. Adán y Eva desobedecieron. Y nosotros decimos, ese es el pecado original, ¿sí? Pero no es el pecado que nos separó o nos hizo perder la identidad. Y ya vamos a ver cuál es. Vamos a leer ahora Oseas 11 del 1 al 4. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más los llamaba, tanto más se alejaba de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín es Israel. Yo lo tomaba en mis brazos, pero ellos no entendían que yo los cuidaba. Con vínculos de afecto los traje, con lazos de amor era para ellos como quienes alza a un niño hasta sus mejillas. Y vean esto. Y me inclinaba a él y le daba de comer. Otra vez. Entonces está diciendo que la intención original era que nosotros fuéramos como esos niños. ¿Qué quiere decir que seamos como niños? 100% dependientes de Dios. Él quiere darnos los mejores manjares. Él quiere darnos la miel. Quiere llevarnos en sus alas. Y nosotros, ¿qué fue lo primero que hicimos? Decir, no, gracias, yo puedo solo. Y eso es la tragedia. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Regresamos a Génesis. Eso quiere decir, sean como niños. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron, y la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre. En hebreo, sí hay una cosa que voy a repetir y perdóneme, pero en la traducción se pierde muchísimo. ¿Sí? Para leer la Torá se debe leer en hebreo, porque la traducción es impresionante lo que puede cambiar el significado de una palabra. Y en esta versión dice llamó. No sé qué dice ustedes. Versículo 6. Génesis 3. Dios Dijo, llamó. ¿Saben qué dice en hebreo? Gimió, clamó. Dios, no. ¿Dónde están? No. Gimió. ¿Saben lo que es gemir? Gemir como con dolor, clamó y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Esta es una pregunta, ¿cómo se dice? Una pregunta, retórica. Claro que sabía dónde están. ¿Dónde estás? Dios está clamando y gimiendo, diciendo,
¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Y vemos que esto no fue entonces el pecado que nos alejó de Dios, porque Dios mismo estaba ahí cuando ellos ya habían cometido el pecado y les dijo, ¿dónde estás? Esto fue lo que pasó a continuación y esta fue la tragedia. Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Esa es la tragedia. Después de la desobediencia, Dios estaba ahí, gimiendo a Adán, diciéndole, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? Y en ese momento Adán hubiera podido tener dos opciones, decirle, perdón Señor, la chorreé. Pero él, oí tu voz y tuve miedo. Esta es la tragedia de la esclavitud y lo vamos a ver en diferentes eventos. Oí y tuve miedo. Yo, Karen, mi testimonio es bastante complejo, por eso no lo voy a contar ahorita porque nos tardamos 5 días, pero yo descubrí que verdaderamente yo lo que tenía era un miedo al amor de Dios, miedo a enfrentarme a Dios después de la vida de pecado tan corrupta que había llevado, ¿sí? Este era mi mayor miedo, por eso puedo entender perfectamente cuando Adán dice, oí tu voz y tuve miedo. Pero debemos entender que Dios estaba ahí, sabiendo lo que Adán y Eva habían hecho, Dios estaba ahí. Dios está ahí esperando ser nuestro Padre y que nosotros le digamos, ustedes son mamás, imagínense su hijo rompe algo. Uno tiene un miedo, mi hermanito, sí, tengo un hermanito de 12 que es tremendo, y el Tenin me va a decir a mí que rompió algo para que yo le diga a mi mamá, sí, ese es Dios. ¿Será que mi mamá va a desconocer a Rodrigo porque rompió un jarrón? Mañana ya se olvidó. Pero para nosotros, sí, esta es la tragedia, que oímos la voz de Dios y nos da miedo. Básicamente es como que digamos, me da miedo que me ames, porque es tan grande y tan poderoso y tan transformador su amor, que nos da miedo decir, perdón, sí, cometí un error, pero aquí estoy y le voy a hacer ganas. Y esa es la tragedia, ¿sí? Sigamos. Este es un evento que no se toca mucho. Seguimos el pueblo de Israel, está el arca de Noé, no vamos a hablar del arca de Noé, sino que viene un evento crucial que yo no sé por qué no le ponemos atención, y eso es Babel. ¿Se recuerdan de la Torre de Babel? A ver, pregunta capciosa, ¿cuál fue el pecado de Babel? A ver, alcanzar a Dios por nuestros propios medios. Toda mi vida, es tratar de alcanzar a Dios. ¿Será que eso es pecado? No. No. Lo vamos a leer. Vámonos a Babel. Génesis 11. Génesis 11, del versículo 1. Este es curso de Biblia, venimos a leer la Biblia, ¿no? Por aquel entonces, toda la tierra hablaba una sola lengua y con las mismas palabras. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Todos eran una misma familia, un mismo pueblo, todos hablaban el mismo idioma. Al desplazarse desde Oriente, encontraron una vega en el país de Siná y se establecieron ahí. Entonces se dijeron unos a otros, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. De esta forma, los ladrillos les servirán de piedras y el asfalto de argamasa. Luego dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y la siguiente línea es el pecado de Babel. Así nos haremos famosos. ¿Qué quiere decir esto? A ver tú, ¿qué dice tu Biblia? Y hagámonos famosos. Nada que ver. Les voy a decir qué quiere decir. Perdón, aquí voy a hablar. En hebreo, y se los voy a poner en fonética, dice Ve, Naase, Lanu, Shem. Literal, eso quiere decir, y hagámonos nosotros mismos un nombre. Esto es el pecado de Babel. ¿Quién da el nombre? ¿Qué quiere decir dar el nombre? ¿Qué dio José a Jesús? La identidad.
Dios llama a Adán y le dice, tú, pon un nombre a todo, porque Él es el padre de la creación. Y le dice, tú le vas a poner nombre a todo. Y en Babel ellos dicen, no necesitamos que tú nos des un nombre. ¿Qué quiere decir eso traducido? No necesitamos que tú seas nuestro padre. Y ese es el pecado de Babel. Esa es la pérdida de identidad. Por eso yo dije, wow, ¿quién lo dijo? Pero ya lo habían leído, ¿no? Ahí es la pérdida de identidad de hijos. No es querer alcanzar a Dios. Toda mi vida es tratar de alcanzar a Dios. Y espero que la de ustedes también. Eso no es el pecado. Construir una torre enorme, claro que no. El pecado es este. Y ni siquiera, yo no he leído tanto pecado, sino tragedia. ¿Sí? Querer ser yo misma, mi propia madre, mi propio padre, y renunciar a ser hija de Dios. Jesús no fue, ¿por qué? En el judaísmo me dicen, ay, ¿qué fue lo que te hizo como, verdad? Y me dicen, la paternidad de Dios. Claro que no. La paternidad de Dios está presente desde aquí. Lo que Jesús estaba diciendo solamente era una como plenitud de la Torá. Que todo el principio desde la creación, Dios quiere ser nuestro Padre. Y aquí nos lo dice. Y luego viene otra frase aún más importante. Que dice él, bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres. Cuando Dios habla con Moisés, cada vez que el pueblo pecan, le dice, tu pueblo. Dios le dice a Moisés. No le dice mi pueblo, sino tu pueblo. Es como decir, tuyos, yo no los quiero, son unos duras cervis. Estaban edificando y dijo el Señor, forman un solo pueblo con una misma lengua para todos. Y esto es solo el comienzo de su obra. En hebreo dice, y ha comenzado. Aquí empieza verdaderamente el espiral en picada para abajo del pueblo de Israel. No con Adán y Eva. Y no creo que digan que estoy diciendo, ay, está diciendo una, ¿cómo se dice? Como una herejía. No. Aquí el Señor dice por primera vez, ha comenzado. Y se recuerdan que había inundado una ciudad entera, o sea, vamos a decir el mundo. No vamos a hablar de Noé y la tormenta. ¿Sí? Pero en este momento Dios dice, ahora sí ha comenzado. ¿Por qué? Porque los pecados de la generación de Noé, si leemos bien, eran pecados del cuerpo, eran pecados de fornicación. Pero este pecado fue contra Dios. Esta tragedia fue contra Dios. Y vamos a leer, yo siempre hago referencia al Nuevo Testamento, claro que sí, no quiero que piensen que, ay, no quiero comer. No, pero es muy importante entender la riqueza del Antiguo Testamento y por eso es que yo me enfoco tanto en esto, ¿sí? Pero igual, vamos a ver unas referencias. Marcos 3, 28 al 30. Oigo suspiros, espero que sean de sueño. Sí. Marcos 3, 28 al 30. ¿Alguien lo tiene? Déjenme lo lees. Pero esta está muy rara. Yo os aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Antes bien será reo de pecado eterno. ¿Entendemos? Claro. ¿Qué quiere decir el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Perdón? Exactamente eso. Prescindir de Dios. Decirle a Dios, yo no te necesito, muchas gracias. No quiero que tú seas mi padre. Y ese es el principio del pecado eterno. Vamos a hacer una espiral. Hay un rabino, el rabino Hegel, que él dice un downward spiral. O sea, una literal, desde ahí, ¡boom! Fue la perdición del hombre. Ni siquiera en la desobediencia, porque en la desobediencia vino Dios y le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él estaba ahí. En este momento bajó y dijo, ha comenzado. Ahora sí, esta gente va para abajo. ¿Entendemos ahí? ¿Clarísimo hasta ahí? Muy bien. Empieza a algo. Ya no queremos que seas nuestro padre. Gracias a Dios, bendito sea el Señor, no nos iba a dejar en esa espiral de pecado hacia abajo. Si no, bueno, ni estuviéramos aquí.
Viene un personaje famosísimo. ¿Ya vieron cuál fue el primer evento que vimos? La creación. Ese es solo nuestro nacimiento. Lo vamos a ubicar en nuestra vida. Y quiero que esos 4 eventos que ustedes tienen, luego al final hagamos como una ubicación de cada uno de esos eventos en esto. ¿Sí? Abraham. Muy, muy famosito. ¿Qué nos toca ahorita? La Torá. ¿Se recuerdan que lo primero era? A ver si apuntan. Golá. ¿Qué es? Una situación de no redención, ¿sí? Empieza por la desobediencia y aquí empieza en Babel, Golá. No vamos a decir Adán y Eva, no vamos a decir la generación de Noé, vamos a decir Golá empieza en Babel, en el momento en que renegamos de la paternidad de Dios. Y entonces Dios viene con Torá, con instrucción, y esto es Abraham. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Qué era fe? Emuná, ¿se recuerdan? Mitzvah tenía 2 componentes, emuná y tikkun. ¿Qué son? ¿Será que solo Abraham dijo, sí señor, yo creo en ti? Claro que no. Dio el primer paso y dijo, vámonos, sin saber de verdad a dónde iba. Y vamos a leer, obviamente, Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham, en este momento no ha cambiado el nombre a Abraham, Abraham en español. Vete de tu tierra y de tu patria. Otra vez la tragedia de la traducción. Dios aquí le dice a Abraham, Lej Lejá. Esa es una palabra famosísima en hebreo. Lej Lejá. Esto quiere decir, Dios le dice a Abraham, vete a ti mismo. Esa es la traducción literal. ¿Entendemos qué quiere decir eso? Vete a ti mismo. Lej Lejá. Introspección. Dios le está diciendo ahí, ve, entra a ti mismo y reconoce quién eres. ¿Qué hizo Babel? Se olvidaron de quiénes eran. Ellos estaban destinados a ser hijos de Dios y dijeron, no lo queremos. Y él va con Abraham y le dice, vete a ti mismo, entra dentro de ti, despójate de todo y descubre quién eres. ¿Quién nos dice esto? Un crack de la Torá, que hoy lo mencionaron antes de empezar. San Pablo. Si yo les digo la primera carta de los Corintios 13, ¿qué piensan? El amor es paciente, el amor comprensivo, pero nadie ha leído hasta el finalito, en el versículo 12, que San Pablo dice, y entonces conoceremos como somos conocidos. Vamos a entender quiénes somos. Como Abraham entendió, yo soy un hijo de Dios. Y eso dice San Pablo. San Pablo era un genio de las escrituras. Sabía perfectamente lo que estaba diciendo, porque aquí el Señor le dice a Abraham, Lej Lejá, vete a ti mismo, despójate de todo y encuentra en tu corazón quién eres. Eres mi hijo. Y por eso es que Abraham es el padre de la fe. Imagínense todo lo que se perdió ahí en vete de tu tierra. Ay, perdón, pero es importante venir a estas clases. Yo uso Navarra, pero el Lej Lejá es en hebreo. Pero yo amo la Biblia Navarra. No sé cuáles son sus favoritas, pero Navarra para mí es... Jerusalén también es excelente. Vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre. ¿Cuál es la diferencia entre tu tierra, tu patria y la casa de tu padre? ¿Es lo mismo o no? Vete de tu tierra, de la casa de tu padre y de tu patria. A ver, le dice ve y viaja. ¿Qué produce viajar? Claro, no pensemos ahorita, ay, agarro un avión y me voy a Roma. No, pensemos en ese entonces, hace 3000 años, ¿qué implicaba viajar? Eran beduinos, andar de carpa en carpa, ¿sí? Entonces, vamos a ver 3 cosas que nos produce viajar en ese momento. Y fue lo que Dios le dijo a Abraham. Primero, nos quita dinero, ¿sí o no? A mantener todos en el desierto, donde no se puede producir nada, intercambiar un chivo para, yo no sé, ¿sí? Segundo, y esto es muy, muy importante, la no sé cómo se dice, procreatividad. La procreación disminuye, ¿o no? No están cómodos en sus casas, están en el desierto, huelen feo, ¿sí?
disminuye la creación. No sé. Son 3 elementos que disminuyen: el dinero, la procreación y el tercero, la fama, el nombre. Cada vez vamos a lugares diferentes donde nadie sabe quiénes somos. Por eso Dios le dice: vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre. Le dijo: pierde tu dinero, pierde tu capacidad de ser fértil y pierde tu nombre, pierde tu fama. ¿Por qué? En este momento él se llama Abraham. Dios le dice: pierde tu nombre, porque yo te voy a dar uno nuevo. Y esto es lo que Dios nos dice. Esta es la mitzvah, la acción. Esta es la Torah, la instrucción que Dios da. Vete de ti mismo. En la situación en la que estás ahorita, despójate. Olvídate de lo que te llevó ahí, olvídate de quién eres y recibe una nueva identidad en mí. Eso le está diciendo Dios a Abraham. ¿Sí? ¿Dudas? Por favor, si tienen dudas, comentarios, me van levantando la mano. Esto puede ser una conversación. Entonces, estoy en la que es. Entonces, vete de ser quien eres, deja todo para conocerte a ti mismo como yo te conozco. Esto nos dice Dios en estas situaciones en las que estamos. Pensemos en estos momentos, en lo que han escrito ahí, o en una situación en la que están pasando hoy, que el Señor les está diciendo y se está diciendo en este momento: váyanse de ustedes mismos. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel tardó 40 años en entrar a la tierra prometida? ¿Perdón? Sí, daban vueltas, pero no podemos pensar que Dios es tan trágico que lo estuvo dando vueltas ahí. No. Muy bien. Tenía que morir la primera generación antes de entrar. Y ese fue el tiempo que se tardaron en morir. De diferentes formas y por su desobediencia. Picados por culebras, se los tragó la tierra a algunos. Pero ¿qué quiere decir que tenía que morir la primera generación para entrar a la tierra prometida? Tenía que haber un rewiring ahí. Una pérdida de identidad. Ellos tenían una identidad de esclavos impregnada en ellos mismos, que ni ellos podían entender lo que Dios quería para ellos. No podemos culpar al pueblo que tenía 210 años de estar esclavos y de la nada son libres. ¿Qué hace uno con eso? No sabe uno qué es. Y por eso tenía que morir esa primera generación que salió de Egipto, para la segunda generación entrar con una nueva identidad. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros, o lo que Dios le dijo a Abraham: vete de ti mismo, haz un recableo, una reidentificación de quién eres. Todo lo que tú piensas ahorita que es bueno, que es lo que hay que hacer, no. Ahorita lo vas a cambiar. Despójate de lo que eres. ¿Quién dice: si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba? ¿Qué es la prueba? Es eso. Es la prueba. Lo que te hace a ti es despojarte de decir: yo ya no puedo más, Señor, tú actúa. Gloria a Dios. En ese momento dice el Señor, ¿sí? Hasta donde tú llegues, ahí empiezo yo. Por eso mejor no nos tardamos 40 años, mejor digamos ya. Yo ya no puedo, para que empiece la segunda generación y podamos entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Eso es Torah. Abraham es instrucción. Ok, entonces ya vimos que viajar disminuye la procreación, disminuye el dinero y disminuye la fama. Este trinomio, digamos, aparece 2 veces, o 2 veces más, a esta instrucción que Dios da a Abraham. La segunda vez es cuando Dios le dice a Abraham que mate a Isaac. Y la tercera es un personaje muy famoso, conocido como Jonás. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Qué le dice Jonás? Vamos a leer. Jonás es 3, versículo 3. Jonás, capítulo 3 dice: la palabra del Señor fue dirigida a Jonás por segunda vez diciéndole: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad. Vemos otra vez ¿cómo se dice? Como el esquema. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad. Jonás no quería ir a Nínive. ¿Por qué no quería ir a Nínive Jonás?
Vamos a hacer una promesa de que vamos a empezar a leer la Biblia, ¿estamos de acuerdo? El siguiente curso, cuando venga el otro año, ¡pum, pum, pum! Todas las respuestas. Nínive era una ciudad de paganos, pero lo que más le enojaba a Jonás era que ellos comían alimentos impuros. ¿Qué quiere decir en el judaísmo comer cerdo, comer langosta? ¿Qué es eso? Es simplemente desobedecer a Dios, porque Dios nos dice en Deuteronomio, no comerás cerdo, del mar no comerás solo que tenga escamas y aleta, ¿sí? Entonces comer cerdo no es que, no, es porque Dios dijo, no comerás cerdo, entonces comer cerdo es desobedecer a Dios. Entonces Jonás tenía una buena intención, ¿sí o no? Él no quería ir a Nínive porque no quería ir a comer los alimentos impuros, pero Dios le dice, vete ahí. ¿Para qué? Renuncia a lo que tú eres, Jonás. Si tú eres mío, haz lo que yo te digo y renuncia a lo que tú eres. Vete a Nínive, vete a la ciudad del pecado. ¿Qué le dice a Abraham? Mata a tu hijo. ¿Qué era hijo? Era la promesa, el hijo de la promesa. Y Dios le dice, mátalo. ¿Pero qué quiere decir eso? Renuncia a eso. ¿Tú crees que tú, de tus propios medios, vas a tener descendencia como las estrellas o como el mar? Claro que no. Entrégamelo a mí. Y yo voy a hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti el padre, que aquí dice, sigamos leyendo Génesis 12. Perdón que vamos back and forth, pero así es. Sí, así es. Entonces, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Qué es lo que disminuye el viajar? Hagamos contraste. Primero, de ti haré un gran pueblo, la procreación. Y el Señor le dice, entrégame tu capacidad de procrear y yo te voy a hacer un gran pueblo. Número 2, el dinero. Te bendeciré. Y entrégame tu fama, entrégame tu nombre. Y Él dice, y engrandeceré tu nombre. El Señor se lo está diciendo clarísimo y te lo dice a ti hoy. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Entrégame todo lo que tú piensas que eres, tu identidad, tu familia, lo que tú piensas que es tu pilar o tu vida. Dios es tu vida y de Él viene todo lo demás. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Suena difícil y por eso Abraham es el padre de la fe, porque él fue el que dijo, bueno, está bien, te entrego todo, hasta mi hijo. ¿Quién no sabe hoy quién es Abraham? Ok, y aquí viene algo impresionante y le dice, y engrandeceré tu nombre, sí, todo es impresionante para mí, que servirá de bendición. Otra vez la tragedia de la traducción, aquí Dios le dice a Abraham, y sé bendición. Be blessing, eso le dice, sé tu bendición. La Midrash nos dice que Dios le dice a Abraham, todas las bendiciones que están en mis manos, las pongo en tus manos. Eso le dice a Abraham, sé bendición. En el momento que tú te despojas de todo lo que tú crees que eres y dejas que Dios actúe en ti, en ese momento te conviertes en bendición. Mi director espiritual, el padre Henry, ¿tú lo conociste o no? Sí, Tere. Es hondureño. De verdad le recomiendo, si no tienen director espiritual, tener un director espiritual. Y entonces él siempre me dice, Karen, es que nosotros no somos contenedores pasivos del amor de Dios. ¿Entienden lo que quiere decir un contenedor pasivo del amor de Dios? Recibo el amor de Dios, recibo el amor de Dios y me hago un tambito de amor de Dios. Claro que no. Sino somos dispensadores activos del amor de Dios. Todo lo que llega a nosotros, toda la bendición, tenemos que trasladarla. Y nosotros nos convertimos en canales de bendición y eso es lo que le dice a Abraham. Despójate de todo y yo voy a hacer que donde tú vayas seas bendición. Vemos este episodio nuevamente cuando Abraham le dice a Sara que diga que es su hermana. ¿Se recuerdan de esto? Y él en la noche va con el rey y le dice, tú estás a punto de cometer un pecado. Y él le dice, yo no sabía, perdón. Y Dios le dice, ve con Abraham para que interceda por ti. Si no te voy a matar. ¿Qué le está diciendo en ese momento? Abraham es mi intercesor, Abraham es bendición, ve con él porque es fuente de vida y entonces no te mataré. Ok, sigamos. No vamos a detenernos a ver tanto porque Abraham podemos sacar un curso, pero vamos a ver que
A ver, ¿ven todos ahí o no? Lo que yo les decía, vamos a identificar figuritas. Aquí dice Abraham. Vemos esta letra, ¿qué quiere decir? Que está aquí. ¿Sí? Es la misma que esta, ¿sí o no? Aquí dice Abraham y aquí dice Abraham. Entonces, estas son iguales. Tum, tum. No sé cómo hacer para que se vea, pero solo es entender un punto. Esta letra y esta letra son iguales, ¿sí o no? Igual. Esta letra y esta letra son iguales, ¿sí o no? Igual. Esta letra y esta letra son iguales, ¿sí o no? Y falta esta letrita aquí, que hace toda la diferencia entre Abraham y Abraham. ¿Sí? Es una hey. No, es igual. Sí, mi escritura no es la mejor, como pueden ver mi letra, no sé qué cosa, bella. Esta hey, en la Torah nosotros analizamos cada letra. Por la primera vez en la que se encuentra en la Torah, por su valor numérico, por su forma y por lo que significa. La hey tiene un valor numérico 5. Entonces, Abraham tiene un valor numérico de 243. Y la hey le suma 5 y ahora tiene un valor numérico de 248. Si fuéramos judíos, sabríamos inmediatamente qué son 248. ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Dímelo, no hay respuesta incorrecta. Los mitzvot, ¿se recuerdan? Hay 613 preceptos, 365 negativos y 248 positivos. Negativos quiere decir no harás esto, no harás esto, no harás esto, y positivos quiere decir haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. 248 corresponde al número de limbs que tenemos, al número de miembros que tiene nuestro cuerpo. Entonces, quiere decir que aquí lo que le faltaba a Abraham eran 5 miembros de su cuerpo. De Abraham a Abraham, Dios le sumó 5 miembros de su cuerpo. ¿Qué fue? Sus 2 ojos. ¿Será que él era ciego? Físicamente, no. Pero le abrió los ojos. ¿Qué pudo ver él? Literal, la gloria. Los 2 oídos. Él era sordo. Físicamente no era sordo, pero le cambió el nombre, le dio una nueva identidad y le dio nueva vista para poder ver la gloria de Dios, nuevos oídos para poder escuchar la palabra de Dios, y el último no me van a creer cuál es. No, piensen en qué fue lo que Dios le dijo a Abraham que hiciera, como signo del pacto, el Brit Milá. 8 días después del nacimiento de un hombre, ¿qué se debe hacer en el judaísmo? La circuncisión. Le dijo: te voy a dar nuevos ojos, nueva vista, te voy a dar nuevos oídos y tu habilidad para procrear, dámela, que yo te la voy a dar nueva. Y vas a ser el padre de las naciones. Le agregó 5 miembros, pudo ver, pudo escuchar y en ese momento fue fértil. Ahora pensemos en nuestra vida espiritual. ¿Será que nos falta que nos agregue el Señor la hey? Claro que sí. Ceguera espiritual tenemos. En este ruido del mundo nos es demasiado difícil escuchar la voz de Dios, ver la gloria de Dios. Abraham le decía: sé bendición. ¿Qué quiere decir? Cuando Abraham iba a algún lugar, veía a una persona y no veía que esta persona es mal hablada, que esta persona es... No. ¿Qué podía ver él? Podía ver a través de la persona y ver quién era. Él podía ver a través de las palabras de Dios. Cuando los 3 ángeles llegan con él lo primero que hace es postrarse, porque él en ese momento ya tenía estos nuevos miembros y pudo reconocer que Dios mismo estaba delante de él. Si él no hubiera tenido ojos nuevos y no hubiera renunciado a todo, hubiera tenido a Dios delante de él y... ¿Nos ha pasado? Claro que sí, nos pasa diario. Hay una canción lindísima, Ayer te vi, ¿no la han escuchado? De Jesús Adrián Romero. Fue más claro que la luna, creo que dice. Ayer te vi en un niño de la calle, te vi en un enfermo en el hospital. No podemos ver, no podemos reconocer a Dios, ni siquiera podemos reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué no estoy viendo? ¿Me hacen falta miembros? Sí. Y a partir de ese momento que dejamos que Dios nos abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, nos hacemos fértiles. No quiere decir tener hijos físicamente. ¿Qué quiere decir ser fértiles en el camino de la vida, en el camino de Dios? Ser fecundos, ¿sí?
Ser católicos fecundos es que alguien venga y diga, wow, así fue como yo dije, yo quiero ser católica. Porque hubo una mujer que cuando yo la vi, como ella me trató y me amó, yo dije, lo que ella sea, yo quiero ser. Y es una top católica, porque ella vive a Cristo así. Eso era Abraham. ¿Por qué? Renunció a todo y dejó que Dios transformara su vista, sus oídos y su capacidad de ser fértil. Y eso es el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, pues inevitablemente ese va a ser el resultado. ¿Claros con Abraham? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Hay duda? Entonces, ese yo sé, es un poco así, yo sé, yo me hasta sudo. Y si cada vez que yo hablo esto digo, es que wow, ¿por qué no? Y lo peor es que yo estoy peor, porque lo repito y no hay forma. Y ahora viene un gran personaje, Moisés. Gran personaje. Claro que aquí nos estamos saltando, ¿sí? Muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a irnos al Éxodo 3. Es que muy poquito tiempo. Este curso es de 3 días de 4 horas diarias, o sea, 12 horas. En vigilia aquí. Yo me quedo. A ver, Éxodo 3. El llamado de Moisés. Moisés apacentaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Solía conducirlo al interior del desierto, llegando hasta el Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le manifestó en forma de llama de fuego. Llama de fuego. Ay, ya no tengo ni espacio. Llama. Ay, no, pero yo tenía otro, ¿verdad? Un azul. Tal vez son estos. Pero yo tenía un azul. Están en la bocina. Ay, tan lindas. Aquí ya, hoy tengo miles. Gracias. Este sí. Ish. Cuando la palabra nos dice y Dios se manifestó. Uy, pero tengo cargador. Here. Todo. Ok. Belevet Esh. Dios se le manifestó. ¿Cómo? ¿Qué dice sus Biblias? ¿Saben qué quiere decir llama de fuego? En hebreo, ¿cómo es? Belevet Esh. Un corazón de fuego. Quiere decir que Dios se manifestó a Moisés y le encendió el corazón. Eso es lo que quiere decir. ¡Wow! ¿No? Parece que ¿qué cosa? Es tan diferente. Belevet Esh se presentó a Moisés y ¡fum! Le encendió el fuego. ¿Cómo tuvo Moisés la valentía de regresar al lugar donde él había salido huyendo, a enfrentarse con Faraón y todavía darse el tupé de pedir a todo el pueblo de Dios que le dieran libertad? Porque Dios, en el momento que se manifiesta a él, le enciende el corazón. Vemos que todo el proceso Dios nos dice, ustedes tienen que hacer, pero en verdad, todo el trabajo lo hace Dios. Nosotros solo tenemos que decir, como dice Moisés, una frase sublime. Vamos a llegar. ¿Perdón? Ay. El ángel del Señor se le manifestó en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo Moisés, voy a acercarme y comprobar esta visión prodigiosa, porque no se consume la zarza. Vio el Señor que Moisés se acercaba a mirar y lo llamó de entre la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y aquí viene la magistralidad de Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¡Oh!
Vamos a ver muchas veces en las que usamos esto. Primero, Génesis 22. A ver, voy a repartir. ¿Tú tienes Biblia? ¿Tú tienes Biblia? Génesis 22:1. Génesis 31:11. Perdón, ¿tu nombre cómo es? Roberto. Génesis 31:11. Tere, primera de Samuel 3:4. ¿Y tú tienes? No. ¿Quién tiene? Isaías 6:8. Los que no tienen Biblia, hoy se van a Loyola, donde. Por favor. Aquí no le habían dicho que... Bueno, es cierto, lo hablamos. Pero es importante, por favor. Ok. Génesis 22:1. ¿Qué dice? Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Heme aquí, ine ani. Eso es en hebreo, ine ani. Abraham, Dios está a punto de decirle, mata a tu hijo, y él le dice, heme aquí, ine ani. Roberto, por favor. Génesis 31:11. Me dijo el ángel de Dios en aquel sueño, Jacob. Yo respondí, aquí estoy. ¿Otra vez? Ine ani. ¿Quién es Jacob? Jacob, otra vez, Dios le cambia el nombre y le pone el nombre de Israel. Dios está diciendo ahí, quiero ser tu papá, quiero ser tu papá, quiero ser tu papá, quiero ser tu papá. ¿Y qué es lo único que tienen que decir ellos? Heme aquí. Esto es un mitzvah. Esa es la acción redentora. La redención, la acción redentora, nosotros hoy tenemos el privilegio de que la acción redentora ya fue realizada. The ultimate acción redentora ya fue realizada. ¿Y quién la hizo? Jesucristo. ¿Sí? Ya está. Nosotros solo tenemos que decir, heme aquí. El trabajo ya está hecho. Pero tenemos que decirlo. ¿Sí? Primera de Samuel 3:4. Tere. Llamó Yahvé, Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Samuel, ¿quién es Samuel? El ungidor de los reyes, el profeta del Señor. Samuel, Samuel, ¿vieron? Jacob, Jacob, heme aquí. Moisés, Moisés, heme aquí. Samuel, Samuel, heme aquí. Y Isaías 6. ¿Qué creen que va a decir? Sí, ¿verdad? Y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá de nuestra parte? Dije, yo mismo. Envíame, respondió. Ve y di ese pueblo. Isaías todavía más increíble, porque a Isaías no le dijeron Isaías, Isaías, ¿no? ¿Quién? Yo, dijo Isaías. Así, yo voy. Ine ani, heme aquí, aquí estoy. ¿Ok? Entonces, Moisés dijo, heme aquí. No te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies. Vuelvo a hacer una pregunta capciosa. ¿Qué quiere decir esto? Ya mejor nadie me contesta. Eso dice la Biblia, pero... La identidad, la sandalia representa la identidad, quítate las sandalias, quítate los pies para que puedas. Ah, muy bien, estás poniendo atención, pero vamos a ver algo más profundo todavía. El Señor después de eso le dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios, cada vez que se presenta a alguien, se presenta con un nombre diferente dependiendo la situación o la misión. Cuando se presenta con Agar, Agar dice el Roí, el que todo lo ve. Cuando va a matar a Isaac, Abraham va a matar a Isaac, es Yahvé Jireh, el proveedor, ¿sí? Siempre es alguien. Cuando está con Gedeón, que es un juez, levántate, valiente Gedeón, le dice, yo soy Yahvé Sebaot, el comandante de los ejércitos, ¿sí? ¿Y por qué en este momento Moisés le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Qué había hecho con ellos tres? Un pacto. ¿Y qué quiere decir quítate la sandalia? Me buscan por favor Ruth, el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 7. Oye, se está sacando fuego, ¿eh? ¿Lo tienes?
Antes en Israel, en caso de rescate o de cambio, para dar fuerza al contrato, había la costumbre de quitarse uno la sandalia y dársela al otro. Esta era la manera de testificar en Israel. ¿Qué quiere decir quítate la sandalia? ¿Pusieron atención? Ven, Moisés, vamos a hacer un pacto, porque yo soy el Dios de pactos. El Dios que hizo un pacto con Abraham, el Dios que hizo un pacto con Isaac, el Dios que hizo un pacto con Jacob. Yo soy el Dios de pactos. Por ello que el hijo pródigo, cuando llega el padre, le coloca la sandalia inmediatamente. ¿Tú de dónde eres? ¿Eres salvadoreño también o no? No, de Venezuela. Ah, de Venezuela. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro por temor a contemplar a Dios. Luego dijo al Señor: he observado la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para librarlos del poder de Egipto y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los jebeseos y los jebuseos. Y luego en el 10 dice: ahora pues ve, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel, de Egipto. Eso es una mitzvah. Abraham le dijo: lej lejá, ¿sí? Vete, pero a ti mismo lo que tienes que hacer es reencontrar tu identidad. Ya que después de los patriarcas ellos tienen una identidad, a Moisés le dice: ahora es el momento de actuar. Me encanta a mí cuando, no me encanta, pero es muy común. Agarramos versículos y los sacamos de contexto y los como acoplamos a lo que nos funciona. Éxodo 14:14 es algo así. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está frente al Mar Rojo, tienen a Faraón atrás y Moisés les dice: tranquilos, Dios peleará por ustedes, quédense quietos. ¿Quién ha usado ese versículo? ¿Saben qué contesta el Señor en el versículo 15? No es momento de clamar a mí, Moisés. Levanta tu vara, métela en el mar y pártelo. O sea que en ese momento Moisés dice: no, tranquilos, Dios va a hacer. Y Dios en ese momento dice: claro que no, tú vas a hacer, tú haz. ¿Sí? ¿Vieron el riesgo como de agarrar un versículo y sacarlo de contexto y utilizarlo como nos convenga? Claro que no. El Señor dice: claro, Él pudo partir el mar porque Dios le dio esa autoridad y ese poder. Pero tú, alza tu palito y clávalo. ¿Sí? Es una acción mínima, se puede decir. Partir el mar, eso solamente lo puede haber hecho Dios. Pero le dijo: en este momento no es momento de clamar, en este momento es mitzvah. Haz tú tu acción redentora. Si crees, hazlo, muévete, ponte en acción. ¿Sí? Ay, que altere. Vamos a Éxodo 4, 21 y 23. Y solo vamos a ver, sí, dime. Bueno, solo hay uno de lo que acabas de mencionar, es cuando Jesús le da el comando a Moisés, le dice: ve y saca a mi pueblo. O sea, ahí sí reconoce él a su pueblo. Ajá. Y ahorita vamos a ver un versículo que es más intenso aún. Vieron, en este momento el pueblo de Israel no ha desobedecido y Dios dice: ve y saca a mi pueblo. Cuando regresa el becerro de oro, está Moisés en el Sinaí y Dios le dice: ve con tu pueblo, ¿sí? Y ahorita vamos a ver, por eso quiere llegar a ese versículo, gracias por el punto. Dice el Señor en el versículo 21, el Señor dijo a Moisés: cuando llegues de regreso a Egipto, ten en cuenta todos los prodigios que he puesto en tu mano y hazlos ante Faraón. Yo endureceré su corazón y no dejaré salir al pueblo. Entonces tú dirás a Faraón, y aquí viene esto: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te ordeno, deja salir a mi hijo para que me dé culto. Más aún, en este momento ya Dios no dice: sean mi pueblo. En este momento Dios está diciendo: ya, es momento de salir de esa espiral de pecado que llevan y otra vez dejen esa generación que muera, encuentren su identidad y se reconozcan nuevamente como mis hijos. Y en este momento los llama mis hijos. Dios nos dice: yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Vámonos a, bueno,
Éxodo 19. Claro que no vamos a meternos en la historia de la salida de Egipto porque eso lo conocemos, ¿sí? Solo vamos a hacer el como énfasis en el mitzvah, en lo que Moisés tenía que hacer. A ver. Ahorita voy. Vámonos a Éxodo 19, vamos a empezar desde el 1. Ok, entonces ya sabemos la historia, va con Faraón. Bueno, algo importante que vamos a mencionar es, antes de que Dios mande a Moisés a Faraón, le dice, yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, ve, le pides que saque a mi pueblo y no te va a dejar que saques mi pueblo. Es como que Dios nos dijera, ve y haz esto, igual no lo vas a poder hacer. ¿Verdad? Un poco así como, ajá. Pero Moisés dice, ok, yo voy a ser obediente y voy a hacer lo que tú. Pero ¿qué viene a hacer Dios después que eso? Y este es un momento que pasa en nuestra vida y ubiquemos en esos 4 eventos si alguna vez hemos estado presente en esa situación. ¿Por qué Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón y no te va a dejar salir? Imagínense que Moisés llega con Faraón, hola Faraón, vengo de parte de Dios, ¿puedes dejar ir a mi pueblo? Claro que sí, váyanse. No habría ni historia, ¿estamos de acuerdo? No, o no, o sí. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué fue el determinante que hizo que Faraón diera autorización para que el pueblo de Israel saliera? Las 10 plagas. Y en nosotros a veces nos encontramos en ese momento en el que Dios nos manda a hacer algo y lo hacemos y como, no se puede. Entonces, ¿qué hago? Porque falta algo mucho más grande para que Dios manifieste su poder. Pero esas plagas, ¿a favor de quién eran? Del pueblo de Israel, para que ellos vieran con sus ojos lo que Dios es capaz de hacer por ellos. Entonces, Moisés en ese momento no entendió, pero él dijo, ok, yo lo voy a hacer. Y el corazón de Faraón se endureció, lo endureció Dios y dijo, no va a salir tu pueblo, y entonces Dios pudo manifestar su poder. Todo era para el beneficio del pueblo de Israel. Había oscuridad ahí donde estaba el egipcio, y en donde estaba el pueblo de Israel no había luz. Las vacas de los egipcios todas se morían. Y las vacas de los judíos, o aquí no eran judíos también, el pueblo de Israel, seguían vivas. Habían langostas ahí, donde estaba un egipcio, y aquí no habían langostas. ¿Sí? Ok, entonces, es la muerte del primogénito. Faraón les dice, enojadísimo, ¿han visto The Prince of Egypt? Va, buenísima. Si no han leído la Biblia, por lo menos The Prince of Egypt, ¿verdad? Ya tienen el chivo ahí. ¿Verdad? Entonces, salen, atraviesan el Mar Rojo y toda esa historia ya lo sabemos. El capítulo 15 es una cosa maravillosa que es la alabanza de Moisés, el agradecimiento, el cántico de Moisés. Y vamos al 19, pasan algunos eventitos. El pueblo de Israel en este momento pasa 3 meses hasta que llega al Sinaí. ¿Se recuerdan la misión de Moisés? Dios le dice en el monte Horeb, que es básicamente es el mismo monte, es el monte del Señor. Y le dice, y aquí, esta es la prueba de que yo voy a estar contigo, vas a traer a mi pueblo aquí. Y entonces llegan al Sinaí y en ese momento Dios quiere encontrarse con sus hijos. Yo veo a Moisés, él está como preparando el encuentro entre el pueblo de Dios, el Hijo y el Padre. En este momento el pueblo y el Padre no se han encontrado. El Hijo y el Padre no se han encontrado, solo Moisés han oído de él, como Job que dice, a oídas te conocía, Señor. El pueblo de Israel igual, pero Dios no se ha manifestado aún a ellos, ¿sí? Entonces Moisés es esa persona que está tratando como adornando al Hijo, hablando con el Padre como intermediario para el encuentro maravilloso. Vemos cuántas veces sube y baja el Sinaí, muchísimas. Él está como corriendo, preparando el encuentro sublime. Y vamos a ver una tragedia horrenda. A los 3 meses de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido al Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon. Israel puso ahí el campamento frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde la montaña y le dijo, esto has de decir a la casa de Jacob y esto has de anunciar a los hijos de Israel. Estamos en el capítulo 19. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he llevado en alas de águila. ¿Dónde menciona esto otra vez?
Lo leímos en Deuteronomio 32. No, muy bien. Y os he traído hacia mí. Yo veo al Señor, es que tengo un maestro de Biblia que es fascinante, él era rabino. Y se convirtió y es un sacerdote jesuita hoy y es mi maestro de Sagrada Escritura y lo amo. Y él dice, el personaje más trágico del Antiguo Testamento es Dios. Él está mendigando y preparando y haciendo todo lo posible para que su hijo se encuentre con él y el hijo simplemente no quiere aceptar su identidad. Y es trágico cómo nos busca y cómo se vuelve tan pequeño para mendigar nuestro amor. Y ahí le está diciendo a Moisés, Moisés, yo me lo imagino como emocionado, los he traído en alas de águilas hasta aquí para que mi hijo se encuentre conmigo. ¿Se puede imaginar un señor, Dios Elohim, el creador del cielo y de la tierra, emocionado por encontrarse con su hijo? Ese es el encuentro que él quiere con nosotros. Eso es, básicamente. Jesús es un máximo Moisés, ¿sí? Él es el quien nos muestra al Padre, ¿sí o no? Él le dijo a Felipe, cuando tú me ves a mí, ves al Padre. Y lo entendemos aquí desde Moisés, que está corriendo para arriba y para abajo para preparar el encuentro entre el Hijo y el Padre. Nada es obligado, ¿sí? ¿Y cómo reacciona el Hijo? Ya vamos a ver. Entonces dice, y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz, ¿qué fue lo que le dio a Abraham? Nuevos oídos para escucharlo. Y guardan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. ¿Quién nos dice esto en el Nuevo Testamento? La primera carta de Pedro nos dice, ustedes son nación santa, sacerdocio real, linaje escogido. ¿Sí? Esto venía desde mucho antes. Aquí se lo dice el Señor. Pero hay dos condiciones. Si escuchan mi voz y guardan mis mandamientos. En ese momento, el Señor dice, si ustedes hacen esto, van a ser mi propiedad exclusiva de entre todos los pueblos. El Señor se acerca a ti y te dice, quiero que seas mía. Quiero que seas mío. ¿Quién no quiere ser propiedad exclusiva de Dios? Yo, claro que sí. Y dice, fue pues Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas las palabras que el Señor les había ordenado. Y el pueblo entero respondió diciendo, haremos cuanto ha dicho el Señor. Naaseh veneshma. Haremos y escucharemos. ¿Qué era tikkun y qué era emuná? Fe y acción. Haremos y escucharemos. Si ellos hubieran visto con los ojos espirituales, ellos hubieran entrado a la tierra prometida mucho antes. Pero como veían con sus ojos carnales, no pudieron entrar a la tierra prometida hasta que murió ese antiguo pensamiento. Ok, sigamos. Y entonces, aquí viene la tragedia. Nueva tragedia. Vamos al versículo 18. Dios está emocionadísimo por encontrarse con su pueblo. Y vamos al versículo 18. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonido de la trompeta y la montaña humeante, y se llenaron de temor y se mantenían a distancia. Entonces le dijeron a Moisés, pensemos en este escenario. Está Dios, galán, listo para presentarse a su pueblo. Está el pueblo de Dios que viene de una esclavitud, ¿sí? Y en ese momento tienen miedo. Y aquí es la siguiente tragedia. Dicen a Moisés, habla tú con nosotros y te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. La primera vez, yo me recuerdo que yo leí este versículo. Bueno, yo tuve un instructor maravilloso que es mi padre. Este versículo es la siguiente tragedia del pueblo de Israel. Nuevamente, está Dios majestuoso queriendo ser su padre, y el pueblo de Israel dice que no porque tiene miedo. ¿Qué tuvo Adán? Miedo. Nuevamente aquí tengo miedo. Esa es la tragedia de la esclavitud. ¿Por qué quieres ser esclavo si yo te quiero como hijo? Y nosotros podríamos responder, Señor, porque me da miedo ser tu hijo. A mí me costó
me costó recibir el amor de Dios, entender que alguien me amaba de forma tan incondicional, porque no estamos acostumbrados a ese amor. Por eso San Pablo nos dice, el amor es tal, porque ese es el amor de Dios. Y cuando nosotros aceptemos verdaderamente el amor de Dios, en ese momento vamos a ser redimidos. Hay una encíclica de Benedicto XVI que él dice, que se llama Spes Salvi. ¿La han escuchado? Léanla, es magistral. Spes Salvi dice, la verdadera redención del hombre es cuando el hombre se reconoce amado por Dios. Ahí existe la redención. ¿Se recuerdan que al principio les pregunté qué es redención? Ahora me pueden contestar, ¿qué es la redención? Recibir el amor de Dios. Decir literalmente, Señor, aquí estoy para que me ames. Suena como, yo sé, porque para mí suena hasta, estoy aquí para que me ames, como dona, o no he hecho nada, solo ven y quiero que me ames. Pues eso nos está diciendo el Señor. Solo quiero que tú me digas, ven aquí y ámame, Señor. Heme aquí. Esa es la redención. Y entonces llegamos a... ¿Cuál era el último paso? ¿Se recuerdan? Muy bien. Geula. Vamos a ver qué significa Geula. Ya vamos a terminar. Ya me estoy pasando el tiempo. ¿Sí? Va. Vamos a Geula. ¿Qué hace Moisés en ese momento? Eso yo le llamo la segunda vocación de Moisés, porque en verdad la vocación de Moisés, Dios le dio la instrucción y dijo, trae mi pueblo aquí, y se termina. Mi pueblo se encuentra conmigo, nos convertimos en padre e hijo y se acabó. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel o Karen Lorenzo? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Decir, no gracias, tengo miedo, no quiero que seas mi papá, yo voy a ver qué hago. Pasa el becerro de oro, ¿sí? Tum, tum, tum. Y Moisés, como sabía quién era Dios, hace un... Eso es mi timbre, ¿ya? Hace un trabajo de intercesión impresionante. Aquí vamos a terminar. Éxodo 33. Del 12 al 17. Oración de Moisés. Moisés dijo al Señor: mira, tú me has dicho, haz subir a este pueblo, pero no me has indicado a quién vas a enviar conmigo, a pesar de que me dices, yo te conozco por tu nombre y tú has hallado gracia a mis ojos. Ahora bien, si he hallado gracia a tus ojos, dame a conocer tus designios, para que llegue a conocerte y pueda hallar verdaderamente gracia ante tus ojos. Moisés, por eso es Moisés, porque él sabía perfectamente quién era él y conocía a Dios, y por eso se atrevía a hablarle así a Dios. Y le dice, a ver, Señor, tú me estás diciendo que soy conforme a tu corazón y que he hallado gracia ante tus ojos. Entonces, ven conmigo, muéstrame tus designios, para que yo entienda verdaderamente qué es hallar gracia ante tus ojos. Y el Señor le respondió, yo mismo caminaré contigo y te daré el descanso. Y continuó Moisés, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. Moisés entendió algo muy importante. Este pueblo que vivía en esclavitud, cuando se encuentra con la majestuosidad de Dios en su debilidad, no puede reconocerlo. Esa es nuestra historia, ¿sí o no? Nos encontramos delante de la majestuosidad de Dios y en nuestra pequeñez no podemos aceptarlo. Y Moisés, muy sabiamente, porque reconocía la debilidad de su pueblo que era esclavo, dice, Señor, ¿sabes qué? Vente con nosotros. Y por la intercesión de Moisés, ¿cómo responde el Señor? Le dice, ¿sabes qué? Hazme una carpita. Y ahí me voy a hacer pequeñito y ahí me voy a ir con ustedes. Y eso es Geula. Y vamos a hacer el juego de letritas otra vez. A ver, esta letra, esto es Golá, lo que vimos al principio. ¿Qué era Golá? Una situación sin redención, ¿sí? Y esto es Geulá. ¿Qué marca la diferencia entre Golá y Geulá? Vamos a ver nuevamente. ¿Esta letrita y esta letrita son iguales? Sí. ¿Esta letrita y esta letrita son iguales?
Eso está fácil, un palito. ¿Esta letrita y esta letrita son iguales? ¿Esta letrita y esta letrita son iguales? ¿Y cuál es la única que falta? El alef. ¿Quién es el alef? El alfa. El aluf. Alufot haolam. Literal en hebreo quiere decir el comandante del universo. Lo que hace la diferencia entre una situación no redimida y la redención es simplemente aceptar o incorporar a Dios en la ecuación. Eso es la redención. Aceptar el amor de Dios en mi corazón, dejar que Él entre en la ecuación y ahí se transforma una situación de no redención en redención. Y esto podemos aprender en un pequeño ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Moisés? Dijo, Señor, vente con nosotros. Y entonces el pueblo de Israel, que estaba débil, podía verlo en la carpita y decía, si Él está con nosotros, Él está en la carpita, entonces vamos. Él se hizo tan pequeñito, eso nos suena familiar. ¿Quién se hizo tan pequeñito? Eso es la Eucaristía, ¿sí? Eso es la Eucaristía. Dios se hizo pequeñito para poder estar con nosotros porque conoce nuestra debilidad y qué faltos de todos somos. Que Él dijo, ok, me voy a hacer pequeñito para que el pueblo de Israel tenga algo que pueda tocar, sentir, como la carpita. Yo le digo carpita, ¿eh? La tienda del encuentro, pero es que era una carpita que ellos llevaban así, ¿sí? Es como la Eucaristía, un pedacito de pan, porque Dios reconoce nuestra debilidad y dice, me voy a hacer pequeñito para que un pueblo que está herido pueda reconocerme. Y esto es la diferencia entre la tragedia de la esclavitud y la gloria de la redención y la libertad. Simplemente, y lo pongo entre comillas porque no es fácil, es dejar que Dios entre en la ecuación. En esos puntos que ustedes marcaron en su vida, yo no sé si esos círculos ya están cerrados, si esas historias ya se han convertido en historias de no redención a situaciones redimidas. Y eso es lo que nos falta hacer para ser esos católicos con fuego, que cuando la gente nos vea diga, wow, lo que ella es, yo quiero ser. ¿Sí? ¿Tenemos alguna duda? ¿Algún comentario? Por favor. Sí, dime. ¿Qué corrección nos puedes dar en esto? Primero que todo, ¿Perdón? ¿Por qué? primero que todo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué comentario nos puedes dar tú de la conexión de este M aquí con las palabras de María? Bueno, exactamente, ¿qué hizo ella? Decir, sí, Señor, aquí está la esclava del Señor. Y todavía le agregó porque es María, ¿sí? Y gracias a ella lo único que, no suena horrible decir lo único que hizo, ¿verdad? Pero lo que dijo fue, sí, Señor. En nosotros, en María, y hay es que hay un curso entero de las mujeres en la historia, en la economía de la salvación, y nosotros vemos claro cómo es María la nueva Eva, ¿sí? María Eva lo que no pudo decir fue heme aquí, ¿sí? Ella quiso otras cosas ajenas a la voluntad de Dios. Y María es la nueva Moisés, la nueva Jacob, la nueva Abraham, la nueva que simplemente dice heme aquí, ¿sí? O sea que no hay un comentario que te pueda dar, sino que es como la magnificencia de todo el Antiguo Testamento, ¡pum! Lo podemos como sintetizar en María, ¿sí? Pero también hablaba, excelente, y también hablaba de la fertilidad, de que Abraham entregó su fertilidad. También María. Dice, M aquí, Dios entra en ella y ella es fértil, ¿no? Amén. Ahí podemos reducir el curso. Para mí no entraban todas las Sí. generaciones. ¿Sí? Aquí todavía sobre Éxodo. Nos falta un poquito para llegar a... Pero es exactamente eso, ¿sí? Dios toma su vida, quién es ella, su identidad, y la hace fértil. Procreadora nada más y nada menos que del Redentor del mundo. Con el decir, heme aquí, acepto tu amor, Señor, soy tu esclava. Heme aquí. Excelente, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? Por favor, si tienen alguna cosa que no les quedó clara, no se queden con la duda. Clarísimo todo. Pros completas ¿sí? A ver, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de que todo eso pase de la mente al corazón, tratar de asimilarlo. Y vamos a entrar en oración.
Amado Señor, te damos gracias por esta noche. Hoy queremos bendecir tu nombre, alabarte, darte las gracias, Señor, por lo que hoy has comunicado a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú quieres hacerte tan pequeñito como para estar en mí. Tú nos dices que quieres estar cerca, Karov. Quieres habitar en nuestros intestinos, en lo más profundo de nuestro ser, ahí quieres habitar. Aún para mí es incomprensible, Señor, cómo es posible que dentro de tu grandeza quieras tú habitar dentro de mí, en mi pequeñez. Que a ti no te importe mi pequeñez, no te importe mi pecado, no te importe mi pasado. Nada de eso puede detener el amor tan grande que tú tienes hacia mí. Yo hoy quiero agradecértelo, Señor. Y quiero decirte, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En mi pequeñez, en mi miseria, en lo que puedo darte, yo te lo doy. Yo te lo entrego, Señor, para que tú hagas con él lo que quieras. Te doy mi identidad, te doy mi nombre, te doy mi habilidad de ser fértil, de ser fecunda, para que tú hagas con eso lo que tú quieras. No permita, Señor, que dentro de mi espiral de pecado yo no pueda reconocer tu voz y te diga, no, gracias, no quiero tu paternidad. Abre mis ojos y mis oídos como le abriste a Abraham, a Moisés y a todos esos grandes que a través de la historia nos han enseñado que con solamente decir, heme aquí, tú actúas. Gracias, Señor, por tu majestuosidad. Gracias porque a pesar de eso, aquí quieres vivir, dentro de mí. Hoy te entregamos nuestro conocimiento, te entregamos nuestra necesidad de ti. Y queremos pedirte, Señor, que nos des hambre de tu palabra. Que con lo poquito que hoy hemos aprendido, que con unas líneas que hemos leído de tu palabra, has transformado nuestra manera de pensar. Danos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo a entender lo que quieres hablar a nuestro corazón. No permitas que las palabras que escuchamos hoy se queden ahí, como emuná, sino que tomemos acciones para que podamos alcanzar la redención. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu amor dentro de nosotras y así poder ser redimidos. Te damos gracias por esta noche, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora tenemos un concierto, ¿no? Oremos y meditemos la letra de esta canción. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinta. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado
derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener mi libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé. No me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Para que tú me hayas Gracias, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, por hacernos y querernos tus hijos.